A día de hoy no hay muchas dudas al afirmar que el fútbol inglés es el mejor de Europa y del mundo por varias cuestiones como pueda ser el nivel económico, deportivo o social. Si queréis datos solo tenéis que ver de dónde son los clubes que han ocupado el top 8 de la Champions. Hay un español, un portugués, un alemán y 5 ingleses. Y el sexto, que participaba en la competición más importante a nivel de clubes, no se quedó muy lejos de ese top 8. Empatando en la última jornada al actual campeón, el Paris Saint-Germain. Pero hubo un tiempo donde los ingleses no eran protagonistas de la Copa de Europa. De hecho, no participaban en ninguna competición europea. Y no era porque ellos no querían, como podía pasar en las primeras ediciones de la Copa de Europa, sino porque fueron expulsados. Y hoy os voy a contar la historia de esta expulsión, las consecuencias que tuvo en el fútbol inglés y cómo esta eliminación fue clave para entender el dominio a día de hoy de la Premier League. Dicho todo esto, comenzamos este vídeo. El fútbol inglés no es flor de un día, y es que los británicos estuvieron muchas décadas dominando las competiciones europeas, y eso que no ganaron su primera Copa de Europa hasta 1968 gracias al Manchester United, cuando ya equipos españoles, lusos o italianos llevaban varios títulos en su haber. De hecho, hasta Escocia ganó una Copa de Europa antes que Inglaterra, y es que el Celtic sorprendió en 1967 ganando al Inter en la final, con solo jugadores de Glasgow, pero esa es otra historia. La primera gran etapa de dominio del fútbol inglés sin duda son los 70. En 1975 el Leeds United de Jimmy Armfield llega a la final donde pierde ante el Bayern, el gran dominador de los primeros años de esta década, gracias a jugadores como Beckenbauer o Müller. Pero ya el paso de Leeds fue importante, llevaban casi 10 años sin un representante inglés en una final, y a partir de esta hazaña del Leeds se empiezan a suceder las grandes hazañas británicas. En 1977 el Liverpool ganó su primera Copa de Europa, siendo el segundo inglés tras el Manchester United en hacerlo, ganando la final al Borussia Mönchengladbach, evitando un póker de Copas de Europa alemanas. En 1978 el Liverpool vuelve a ganar, esta vez ante el Brujas, un equipo sorprendente sin duda, logrando el primer doblete inglés y demostrando que el Liverpool era un equipo a tener en cuenta en la Copa de Europa. En el 79 y 80 tenemos un nuevo doblete inglés, esta vez del Forest de Brian Clough, una de las historias más increíbles de la Copa de Europa y del cual tenéis un vídeo aquí arriba resumiendo brevemente esa hazaña. En el 81 gana nuevamente el Liverpool, esta vez ante el Real Madrid de Juanito o Santillana en el Parque de los Príncipes. En el 82 gana nuevamente un equipo inglés, el Aston Villa, y lo curioso de esta historia es que era la primera vez que jugaban en la Copa de Europa, que no es lo mismo que competiciones europeas, y ojo, solo han participado 2 veces más en la mejor competición de clubes europeos, en 1982-83 por ganar la Champions y en 2025 las vueltas que ha dado el fútbol inglés desde entonces. Para acabar esta racha, el Liverpool ganó la Copa de Europa en 1984 a la Roma en el campo de los italianos. Como veis, los ingleses dominaban la última década y media del fútbol antes de la expulsión que os voy a contar ahora. Pero, ¿cómo pasaron de no ganar ninguna competición a ser los mejores de Europa? Hay varias razones. La primera es que los jugadores británicos vuelven a ser de los mejores valorados del mundo. Y no tenían por qué ser precisamente ingleses, sino también escoceses o galeses, como Ian Rush, Dalglish o Souness. Perdón por no nombrar casos del Forest o el Villa, pero en esos casos dependen más del segundo punto. Y es que en esa década en Inglaterra ya empiezan a despuntar técnicos como Bob Paisley, Brian Clough o Tony Barton. Entre estas dos razones y que aún no estaba en vigor la ley Bosman, que hizo que hubieran más jugadores internacionales en los clubes, pues Inglaterra claramente era la gran dominadora de esa época. Por cierto, si queréis un vídeo sobre la ley Bosman, una ley que implicó también la brecha de calidad entre los clubes europeos y sudamericanos, ya sabéis, darle like y suscribiros. Pero vamos a lo que habéis venido a ver, la expulsión de los ingleses del fútbol europeo. Todo parte de la final de la Copa de Europa de 1985 entre la Juventus y el Liverpool el 29 de mayo en el estadio de Hesley.
Bélgica. El partido como tal no tuvo gran relevancia. La Juve ganó con un gol de Platini en el minuto 58, que supuso el primer título de la Juve y la vuelta de una Copa de Europa a Italia tras la lograda por el Milan en 1969. Lo importante pasó antes del partido. El campo estaba abarrotado de gente, había 60.000 personas en el estadio, con más o menos igual de aficionados de uno y otro equipo. Una hora antes todo el mundo estaba en el campo, nadie se podía perder la final, pero de repente se escucha un sonido. Los hooligans del Liverpool empezaron a tirar objetos y a abalanzarse sobre los aficionados de la Juve. Los aficionados de la Juve se apelotonaron para defenderse de aquellos golpes, acercándose peligrosamente a las vallas y al fin de la grada. La situación no se calmaba y los aficionados de uno y otro equipo se empezaron a pegar, incluso con objetos. Las fuerzas de seguridad llegaron tarde y no pudieron evitar la tragedia en la zona Z del estadio, donde empezó todo. 39 fallecidos, 32 italianos, 4 belgas, 2 franceses y un británico. A pesar de todo lo que ocurrió, la final se jugó, algo impensable hoy en día. Y esta es sin duda la mayor tragedia que ha ocurrido en cualquier campo de fútbol en cualquier competición europea. Tras el suceso, la UEFA tomó medidas, la más importante, dejar 5 años a los equipos ingleses sin jugar competiciones europeas, siendo más grave la sanción para el Liverpool, dejándolos sin competir en Europa hasta la 1995-96, aunque posteriormente se rebajó hasta la temporada 1991-92. Esto fue una puñalada para el fútbol inglés, perdiendo su dominancia en Europa de seco, perdiendo ingresos por patrocinio o por las entradas que recaudarían en partidos europeos. Y jugadores como Rush, Lineker o Gascoigne se fueron a otras ligas para jugar competiciones europeas. El fútbol inglés tenía que tomar cartas en el asunto, aunque tardaron bastante. De hecho, 4 años después sucedió otra tragedia en Inglaterra, en Hillsborough, donde casi 100 personas, la mayoría aficionados del Liverpool, fallecieron. La cuestión es que en un principio se creía que era por los ultras de los equipos que se habían pegado entre ellos, aunque años después se demostró que fue una cuestión de aforo. Gracias a este error inicial de interpretación, se tomaron medidas contra los ultras y hooligans ingleses por parte del gobierno de Thatcher, el informe Taylor, con más medidas en los campos para la seguridad, el intento de eliminación de las bebidas alcohólicas en los campos de fútbol, priorizar el abono de temporada o la instalación de cámaras de seguridad. Por suerte, ninguna gran tragedia ha vuelto a sacudir al fútbol inglés desde entonces, y el hooliganismo parece cosa del pasado en la Premier League. En cuanto a lo deportivo, los ingleses querían recuperar ganancias económicas debido a las pérdidas de la sanción por la tragedia de Hesley. Se tardaron en tomar medidas, pero en la 1992-93 se llegó a un consenso para reestructurar la liga, la cual se separó de la FA, la Federación Inglesa, para crear la Premier League, teniendo ellos mismos los acuerdos de patrocinios o de retransmisión con las televisiones. Eso sí, el resto de divisiones siguieron perteneciendo a la Federación Inglesa y se mantenía la pirámide del fútbol, aunque con el escalón más alto, independiente y más fuerte económicamente. Decir también que, aunque la Premier fuera independiente de la Federación Inglesa, los clubes de primera división seguían jugando las copas inglesas, controladas por la FA. Resumiendo en general, esto lo único que buscaba era privatizar la primera división para hacerla una competición atractiva. Los clubes más grandes, que acordaban mejores contratos de patrocinio o televisión, se fueron alejando del resto, formando en un principio el Big Four, para con la entrada de capital extranjero ser el Big Six o Big Seven dentro de unos años, quién sabe. Con la llegada de jugadores extranjeros, las reglas del fair play inglés y los grandes acuerdos que se celebraban cada año en cuanto a patrocinios y derechos de televisión para los 20 clubes de la Premier hicieron que poco a poco la primera división inglesa se fuera convirtiendo en la mejor liga del mundo. Y parece que año a año esta brecha se ampliará más, convirtiendo la liga inglesa en una especie de superliga inalcanzable para el resto. Veremos cómo sigue esta dinámica en los próximos años. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya interesado esta historia sobre el fútbol inglés, donde sin duda ha habido una montaña rusa de emociones. Nos vemos en el próximo vídeo, un cordial saludo y ya sabéis, si os ha gustado, darle a like y suscribiros. Un saludo.